un tema muy importante, que es alergia alimentaria y microbiota, que va a estar a cargo del doctor Eric Manuel Toro Monjarás. Su licenciatura se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su especialidad es pediatría, su subespecialidad es gastroenterología y nutrición, y actualmente es adscrito también en el Instituto Nacional de Pediatría. Cuenta con maestría en ciencias médicas, es miembro de diversas asociaciones, tanto nacionales como internacionales, así como autor en publicaciones médicas, en revistas y libros. Demos un fuerte aplauso al doctor. Buenas noches. Agradezco la invitación y pues este tema me apasiona, ¿no? Es un tema que conjunta dos cosas que vemos todos los días en la consulta y que, a pesar de que la microbiota suena como algo de ciencia ficción, pues realmente es algo que hay que tomar en cuenta en nuestro actuar diario, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la relación que existe entre la alergia alimentaria en particular y la microbiota gastrointestinal. Y antes de hablar de alergia alimentaria hay que definir algunos conceptos de microbiota gastrointestinal. Entonces, la microbiota gastrointestinal es el conjunto de microorganismos que van a vivir en estrecha relación en alguna superficie del cuerpo. La microbiota como tal corresponde a las bacterias y el microbioma técnicamente son los genes de estas bacterias, pero como en realidad lo que se toma en cuenta cuando se hacen los estudios de microbiota son los genes, pues podemos hablar indistintamente de microbiota y microbioma, no hay mayor diferencia. Y es muy importante establecer que hay una simbiosis entre nosotros y las bacterias, ¿no? Nosotros dependemos de las bacterias y ellas de nosotros, y como tal es un órgano virtual. La microbiota gastrointestinal va a tener una repercusión en todos los órganos de la economía, incluyendo el cerebro, el hígado, evidentemente otras regiones del tracto gastrointestinal como tal. En fin, entonces es muy importante conocerlo y saber cuáles son las repercusiones que tiene en la salud específicamente del niño, pero también de nosotros, ¿no? Contiene más de 1000 especies bacterianas y van a predominar en un adulto 4 filas, sobre todo Firmicutes, Bacteroidetes, Protobacterias, Actinobacterias. Las actinobacterias son la gran familia a la que pertenecen las famosas bifidobacterias. Entonces, en el recién nacido y en el lactante, la relación o este porcentaje cambia, predominando generalmente las actinobacterias, que son, insisto, las bifidobacterias. Su peso en general es de 2 kilogramos y muy importante es la producción de genes y todas las proteínas que producen estas bacterias, que eso es a donde va la ciencia, ¿no? Reconocer más allá de qué bacterias componen la microbiota gastrointestinal es qué productos producen y qué repercusiones tienen en la economía del cuerpo. Este libro se los recomiendo, es de este psiquiatra, creo que va a hablar un psiquiatra más adelante, pero este psiquiatra está en la Universidad de Cork y escribe mucho de microbiota gastrointestinal, pero la relación que tiene con enfermedades neuropsiquiátricas, sobre todo algo que tenemos todo el tiempo, que es, bueno, a lo mejor aquí no, pero porque aquí está a todo dar la ciudad, pero la ansiedad y el estrés y la depresión. Pero otras enfermedades más graves, como puede ser la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer. Muchas de estas enfermedades tienen origen en el tracto gastrointestinal. No del todo se explica la enfermedad por el tracto gastrointestinal, pero sí un gran porcentaje, y estos estudios son muy interesantes. Y en este libro viene esta frase que si los microbios pueden controlar el cerebro, pues prácticamente pueden controlar todo, ¿no? Y bueno, se lo recomiendo, la verdad es muy, muy fácil de leer, muy accesible y es para todo el público. Sabemos que en toda la economía corporal hay bacterias y la diversidad de bacterias que va a haber pues va a depender mucho del sitio del que estemos hablando, ¿no? Específicamente el tracto gastrointestinal va a tener otra microbiota diferente, por ejemplo, de la piel, ¿no? Entonces, en el tracto gastrointestinal es donde mayor número de bacterias va a haber, y de la boca hacia el ano va a ir incrementando el número de bacterias, y en donde más bacterias salen, pues finalmente es en el colon. El colon es una máquina de fermentación perfecta que tiene estos productos de la fermentación van a tener una repercusión, insisto, en toda la economía del cuerpo.
Si pudiéramos hacer a cada uno de nosotros la microbiota gastrointestinal, digo, por términos económicos es muy caro, podríamos saber que cada uno de nosotros tiene una microbiota diferente y es como una huella dactilar o como el iris. Entonces, cada uno de nosotros tiene una producción de sustancias diferente al que está sentado junto a nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Y además hay dos conceptos, la eubiosis y la disbiosis. Esta es la frontera que existe entre República Dominicana y Haití. Son países que son, a pesar de que están en la misma isla, tienen una ecología completamente diferente y pues es evidente que el ecosistema en un lugar y otro es diferente. Entonces este concepto de eubiosis y disbiosis se traslada perfectamente a cualquier ecosistema, que es lo que ocurre en el tracto gastrointestinal. Entonces, eubiosis es cuando hay una gran diversidad y abundancia de bacterias. En adultos predominan estas dos filas, que son los firmicutes y los bacteroidetes. La barrera intestinal está intacta, ahorita vamos a hablar de eso, no hay inflamación, mientras que en la disbiosis se reduce el número de bacterias. Ese es el concepto de disbiosis, hay una reducción en el número y en el tipo de bacterias, lo que va a condicionar un incremento en el número de bacterias patógenas. La barrera intestinal va a estar alterada y va a haber una inflamación ya sea aguda o crónica. Todo esto vamos a tener diferentes factores que la van a ir alterando, como son las infecciones gastrointestinales, antibióticos, etcétera, que ahorita vamos a ir desglosando, pero también la podemos ir recuperando por diferentes factores, ¿no? Sobre todo, insisto, alimentación, el no dar ciertos medicamentos, etcétera. ¿Y cuáles son las consecuencias de la disbiosis? Bueno, las consecuencias de la disbiosis son muchas. Siempre va a existir el dilema entre el huevo y la gallina, ¿qué fue primero, la enfermedad o la disbiosis? Pero en todas estas enfermedades se ha demostrado que hay una alteración en la microbiota gastrointestinal. Alergias, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, trastornos funcionales gastrointestinales, que también lo vemos cada vez con mayor frecuencia y seguramente más de uno aquí tiene un trastorno funcional gastrointestinal, intestino irritable, dispepsia, etcétera, y lo vemos más frecuente en los niños. Y finalmente infecciones y diarrea. Entonces vamos a centrarnos en las alergias, pero antes vamos a ver qué factores los modifican, que ya ustedes saben perfectamente qué factores modifican la microbiota gastrointestinal, vamos a recordarlos. Pero bueno, uno es el nacimiento por vía vaginal o por cesárea, si el bebé es pretérmino o de término, el ser alimentado con una fórmula infantil o con lactancia materna. Definitivamente la genética tiene que ver, pero muy importante la dieta, la región geográfica, el uso de diferentes medicamentos, el realizar actividad física, sobre todo de tipo aeróbico, y la contaminación. Todos estos factores van a ir modificando la microbiota gastrointestinal de cada uno de nosotros a lo largo de la vida. Antes se decía que el recién nacido nacía con el tracto gastrointestinal estéril. Ahora lo que sabemos es que este tracto gastrointestinal ya tiene bacterias y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque lo que consume la madre durante el embarazo o incluso antes del embarazo va a ir modificando, cuando ya está embarazada, la microbiota gastrointestinal de ese feto. Y eso se ha relacionado mucho al incremento de enfermedades neuropsiquiátricas, sobre todo el autismo. Entonces, el autismo es un tema multifactorial, pero una de las teorías es una activación inmune materna que tiene que ver con infecciones o con problemas durante el embarazo, que altera la microbiota gastrointestinal y esto produce sustancias que van a repercutir en el cerebro del bebé, ¿no? Entonces, de todo esto y esta relación que hay en el eje cerebro-intestino, habla doctor John Cryan en su libro y es muy interesante, ¿no? El modo de nacimiento, pues ya vimos que el recién nacido nace con una microbiota gastrointestinal, pero definitivamente si nace por vía vaginal o por cesárea, pues la microbiota va a ser diferente. Sabemos que México es el campeón de las cesáreas a nivel mundial, bueno, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, junto con Turquía es donde más cesáreas se realizan. Seguramente aquí se realizan el mismo número de cesáreas que en medio privado que en el resto del país, ¿no? Prácticamente el 90% de los niños nacerá por cesárea. Pero, y bueno, esto se ha demostrado que la microbiota gastrointestinal en el niño que nace por cesárea es muy similar a la piel de la madre, y el niño que nace por vía vaginal, la microbiota es similar a la microbiota de la vagina de la madre. Entonces,
quizá este factor como tal nosotros como pediatras no lo podamos cambiar o modificar, porque eso va a depender del ginecólogo prácticamente. Sin embargo, esto sí lo podemos modificar, que es la alimentación del lactante. Entonces, si ya nació el recién nacido por vía cesárea, bueno, lo peor que podemos hacer es ofrecerle al nacimiento una fórmula infantil. Este estudio evaluó la composición de la microbiota durante 24 semanas, o sea, durante los primeros 6 meses de vida, y comparó la microbiota del recién nacido a lo largo de este periodo de tiempo en los niños que habían nacido por vía vaginal o por cesárea, de término y pretérmino. Entonces hicieron 4 grupos. Me voy a centrar en esta fila y en este grupo de columnas. Y entonces vean el recién nacido de término que nació por vía cesárea, simplemente por colores, compárenlo con el recién nacido que nació por vía vaginal, pues la microbiota es completamente diferente. Hay una mayor cantidad de actinobacterias en el niño que nace por vía vaginal y hay una mayor cantidad de firmicutes en el niño que nace por cesárea. Después de 6 meses de lactancia materna exclusiva, prácticamente el porcentaje de actinobacterias y firmicutes empata. Entonces, la forma que tenemos de restablecer la eubiosis en un niño que nace por cesárea es dándole leche materna. Entonces, son cosas que definitivamente podemos modificar. La dieta durante el embarazo también es muy importante. Se ha visto que los alimentos ultraprocesados, que es lo que consumimos todos los días, son un factor de riesgo para el desarrollo de alergias en general. Entonces, el consumir diferentes dietas, o sea, hay estudios con diferentes tipos de dieta, y se ha visto cómo la dieta, pues definitivamente es el principal factor que modifica la microbiota gastrointestinal. Vemos diferentes tipos de dietas, insisto, por ejemplo, una dieta enriquecida con proteína de origen animal y grasa va a tener este tipo de bacterias, bacteroidetes, actinobacterias y otras especies, comparada con una dieta que sería la ideal rica en fibra, en donde vamos a tener una mayor diversidad de bacterias y digamos las bacterias ideales para la producción de sustancias que van a hacernos, o sea, van a tener un efecto positivo sobre nuestro paciente o sobre nosotros mismos. Y finalmente los antibióticos todo el tiempo los recetamos, pero y a pesar de que escuchamos del famoso uso racional de los antibióticos, pues es algo que está fuera de control y que una de las consecuencias más letales es la producción de estas bacterias, superbacterias resistentes a todo. Pero algo que sucede en nuestro tracto gastrointestinal es como un tsunami. Después de consumir un antibiótico, es como si hubiéramos incendiado toda la microbiota gastrointestinal y en vez de crecer o permitir el crecimiento de diferentes especies bacterianas, empiezan a crecer especies nocivas como el Clostridium difficile y tenemos consecuencias que también ya vemos con frecuencia, que antes pensábamos que estaban condicionadas solamente al medio intrahospitalario, pero ahora vemos Clostridium difficile en pacientes que vienen de la consulta, que vienen de su casa. Y esto tiene que ver con el uso excesivo de antibióticos, ¿no? Entonces tenemos consecuencias clínicas y consecuencias dentro del tracto gastrointestinal que tienen que ver con la disminución de ácidos grasos de cadena corta, el aumento de la inflamación y consecuencias clínicas como la propia diarrea. Y hablar de alergia alimentaria, pues es un tema que también vemos con frecuencia en nuestra consulta, ¿no? Todos vemos niños, en mayor o menor medida, niños con alergia alimentaria, pero quizá decimos, bueno, a lo mejor la alergia a la proteína, a la leche de la vaca está sobrediagnosticada, pero ¿qué tal vemos niños con cólico? No me dejarán mentir que en la actualidad se ven más niños con cólico, reflujo, que lo que se veía hace 40 o 50 años. Entonces, la alergia alimentaria es una reacción inmunológica adversa que ocurre por la exposición de un alimento específico y es distinta de otra reacción adversa a otro alimento. Tenemos diferentes prevalencias de acuerdo al tipo de alergeno, pero en general el 5 al 7% de niños menores de 3 años padecen algún tipo de alergia alimentaria y el 2% de los adultos. Y la alergia alimentaria más frecuente es la alergia a la proteína de la leche de la vaca, pero tenemos otros alergenos que también son muy importantes para el origen o que tienen que ver o que desatan la sintomatología. Si se dan cuenta, los factores de riesgo de la alergia alimentaria son muy similares a los que provocan disbiosis. Nacimiento por cesárea, uso de antibióticos, el uso de alimentos ultraprocesados, pero además se añade el tener hijo único,
o el usar agentes antisépticos en exceso, ¿no? Todas estas mamás que están con el Lysol para todos lados, bueno, eso es un factor de riesgo tanto para alergias como para obesidad. Hay un estudio que asocia el uso excesivo de esto con obesidad. Y por otro lado tenemos los que son protectores para alergia alimentaria. El tener mascotas en casa, bueno, no pretendo que todos tengan más de a lo mejor 3, 4, 5 niños, pero en familias numerosas hay una reducción en el número de alergias alimentarias. El consumir alimentos no procesados o alimentos naturales, la lactancia materna, eso va a tener un efecto positivo sobre el sistema inmune y va a disminuir el riesgo de alergia. Nosotros hicimos esto en el hospital para ver cuáles eran los factores que estaban asociados en alergia a la proteína de la leche de la vaca, y encontramos que la disminución en la lactancia materna y el uso de antibióticos en el tercer trimestre en las embarazadas eran un factor asociado al desarrollo de alergia a la proteína de la leche de la vaca, que al final tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente. ¿Y por qué es importante la microbiota gastrointestinal? Por el proceso de tolerancia oral. La tolerancia oral es el mecanismo inmunológico mediante el cual ustedes ahorita que cenen cualquier alimento, carne, lo que sea, en el momento en que le ingieren no presentan sintomatología. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando eran pequeños y consumieron esa carne, su sistema inmunológico lo reconoció como algo no nocivo y entonces permitió una respuesta inmunológica adecuada. En este proceso es donde tiene que ver la microbiota gastrointestinal. Y antes de hablar de lo que sucede a nivel inmunológico, es muy importante establecer qué es la barrera intestinal. La barrera intestinal, más allá de lo que nos enseñaron en la facultad, que solamente sería para absorber y digerir nutrimentos, el tracto gastrointestinal, tiene diferentes funciones. Y está compuesta por una capa de moco en donde nada la microbiota gastrointestinal, enterocitos, uniones apretadas, el sistema inmune gastrointestinal, sistema endocrino y el sistema nervioso entérico. Y lo que sucede en el tracto gastrointestinal es un proceso, insisto, inmunológicamente activo, en donde va a tener que ver, pues es una orquesta lo que sucede cuando consumimos algún tipo de alimento. Voy a adelantarle por razones de tiempo. Esto es la barrera intestinal, ¿no? Entonces tenemos la capa de moco, la microbiota gastrointestinal, los enterocitos. Estas son unas células que se llaman células M, que son enterocitos modificados. Y entonces cuando la microbiota es adecuada, se ingieren los antígenos alimentarios, se procesan por las células dendríticas, que son estas, y son presentados al linfocito T virgen, que de acuerdo al estímulo que tenga esta célula dendrítica, que puede ser a través de las células M, o saca un cefalópodo, capta el antígeno, manda la señalización al linfocito T virgen, y este linfocito T virgen va a cambiar su fenotipo de acuerdo al procesamiento de esta célula dendrítica y de acuerdo al antígeno alimentario. Pero ¿cuál es el factor que modifica esta respuesta? Pues la microbiota gastrointestinal. Entonces, este linfocito T virgen se convirtió en un linfocito T regulador que va a producir citocinas antiinflamatorias, específicamente interleucina 10 y TGF-beta, que van a permitir que la barrera intestinal sea la adecuada, que no haya aumento en la permeabilidad intestinal, que haya adecuada producción de moco y que haya homeostasis en el tracto gastrointestinal. Cuando consumimos un antígeno nocivo o cuando el niño tiene, por ejemplo, alergia a la proteína de la leche de la vaca, es captado esta célula dendrítica, procesa este antígeno de forma diferente a lo que vimos anteriormente y entonces estimula el linfocito T virgen para convertirse en un linfocito TH2 o TH1 o TH17, dependiendo de cuál sea el estímulo inmunológico, y entonces empieza a producir sustancias o citocinas proinflamatorias que van a dañar el tracto gastrointestinal, y es lo que vemos todos los días en nuestra consulta. Entonces, eso es de alguna forma lo que sucede en nuestro tracto gastrointestinal, y es muy importante reconocer que el tracto gastrointestinal o la maduración del tracto gastrointestinal va a la par con la maduración de la microbiota gastrointestinal por un lado y también por la maduración del sistema inmune gastrointestinal. Entonces, por un lado, tenemos que al nacimiento la microbiota gastrointestinal va a tener una riqueza de actinobacterias que van a permitir la maduración de las células inmunológicas del tracto gastrointestinal. Conforme el niño toma leche materna, va a haber una mayor cantidad de estas bifidobacterias que van a permitir la maduración de las células dendríticas de los linfocitos T, y en cuanto el niño empiece a comer en el momento de la alimentación complementaria, cambia la microbiota gastrointestinal para
tener un equilibrio de la misma microbiota gastrointestinal, terminar la maduración del sistema inmune gastrointestinal y que esta barrera intestinal esté intacta. Entonces, esta orquesta, pues obviamente depende de muchos factores y nosotros como pediatras tenemos un papel muy importante en esto. Hay muchos estudios que han comparado la microbiota gastrointestinal de niños con alergia alimentaria y niños sin alergia alimentaria. Solamente voy a poner 2, pero lo que vieron estos autores, son poquitos niños, sin embargo, compararon la microbiota, calprotectina y ácidos grasos de cadena corta, y comparativamente los niños que no tenían alergia a la proteína de la leche de la vaca, tenían tolerantes a la proteína de la leche de la vaca, tenían mayor cantidad de bifidobacterias comparados con los niños que no toleraban la proteína de la leche de vaca. Entonces, la cantidad de bifidobacterias definitivamente tiene que ver con esto. Y esto es en niños con dermatitis atópica, pero los que tenían alergia alimentaria y dermatitis atópica, y los separaron en 2 grupos, los niños con dermatitis atópica con y sin alergia alimentaria a diferentes alimentos. Y también lo que encontraron es que los niños que no tenían alergia alimentaria tenían mayor cantidad de ciertas especies de bifidobacterias, y de estas 2 bacterias que son muy famosas ahora, que se llaman Fecalibacterium prausnitzii y Akkermansia mucinífila. El nombre así es extraño, pero lo que tienen que ver o en donde radica la importancia de estas 2 bacterias es en la producción de moco y en mantener la homeostasis gastrointestinal a través de la producción de citocinas antiinflamatorias como interleucina 10 y TGF-beta. Estos nada más son la cantidad de estudios que hay de microbiota y alergia alimentaria, y hay estudios que muestran resultados diferentes. Esto tiene que ver mucho con el lugar geográfico, pero pues hay muchísimos estudios que han demostrado esto. Pero ¿cuáles son los efectos reales de la microbiota gastrointestinal sobre el sistema inmune gastrointestinal? Entonces, esta lámina resume de alguna forma todo lo que se ha encontrado. Estos son estudios, vale la pena mencionar, en ratones, no son estudios en humanos, pero de otra forma es difícil realizarlo, sobre todo en niños. Pero cuando tenemos una microbiota gastrointestinal alterada, hay un aumento en la producción de linfocitos TH2 y hay un aumento en la respuesta inflamatoria relacionada a alergia alimentaria. También tenemos una alteración en la respuesta de los basófilos. Los basófilos están aumentados en la alergia alimentaria. Y cuando tenemos una microbiota gastrointestinal diversa, hay eubiosis, hay un incremento en la producción de citocinas antiinflamatorias como interleucina 10, TGF-beta, hay un incremento en la IgA secretora, y esto permite una permeabilidad intestinal. No hay alteración en la permeabilidad intestinal, hay adecuada producción de moco, lo que evita que el paciente tenga sensibilización a los alérgenos. Y de forma general la microbiota funciona de 2 formas. Una es a través de mecanismos directos, es decir, las mismas bacterias a través de las glicoproteínas que tienen en su membrana estimulan el sistema inmune gastrointestinal, y a través de la producción de metabolitos dentro de las propias, que producen las mismas bacterias, sobre todo los ácidos grasos de cadena corta y ciertos derivados del triptófano, que son el indol. Todos estos tienen mecanismos tolerogénicos, es decir, inducen la tolerancia oral a través de la producción de linfocitos T reguladores. Uno es manteniendo la integridad de la barrera intestinal, produciendo moco en gran cantidad, y tiene un efecto positivo sobre la permeabilidad intestinal. Y por otro lado tenemos efectos inmunológicos como tal, que es a través de la producción de citocinas antiinflamatorias, producción de linfocitos T reguladores y disminución en la respuesta TH2. Entonces la microbiota gastrointestinal adecuada tiene efectos tanto inmunológicos como no inmunológicos que tienen que ver con la respuesta tolerogénica. Y más allá de la cuestión alérgica que vemos en los niños pequeños, pues hay que conocer que también va a tener una repercusión a largo plazo. Y entonces no me dejarán mentir ustedes que tenemos a niños que tienen, esto empieza desde el nacimiento, en donde hay una disbiosis. Esto provoca un incremento en la permeabilidad intestinal, predispone a alergia alimentaria, y empiezan con la famosa marcha alérgica. Después de los 6 meses, el niño que está constantemente en los servicios de urgencias o que se está enfermando todo el tiempo, pero además hay una mayor predisposición a desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal, alteraciones gastrointestinales como tal, y lo que vemos los gastroenterólogos pediatras con mayor frecuencia ahora es los trastornos funcionales gastrointestinales, pero tanto lo vemos. El niño con dolor abdominal crónico, con intestino irritable, con vómito, con dispepsia, etcétera.
Y finalmente, en el adulto, las enfermedades neuropsiquiátricas. Entonces, ahora nos alarmamos porque vemos más pacientes con ansiedad, con depresión o incluso con déficit de atención e hiperactividad. Entonces, probablemente el origen de estas enfermedades neuropsiquiátricas tienen que ver con la disbiosis desde que el niño está en los primeros meses de vida. Y buscando esto, nosotros en el hospital, en los niños con dolor abdominal crónico, vimos cuántos tenían sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado a través de un test de hidrogeniones y cuál era la asociación que tenían con alergia. Y en general, para los niños con dolor abdominal crónico secundario a sobrecrecimiento bacteriano tenían un OR de 5.45 cuando hablamos de alergia. Y para diferentes tipos de alergia, rinitis, asma, etcétera, pues también el riesgo se incrementa, ¿no? Entonces esta hipótesis de alguna forma se comprueba, de decir que los niños que tienen dolor abdominal crónico generalmente tienen antecedentes o tienen un riesgo de alergia, ¿no? ¿Y cuáles son las estrategias a futuro? Bueno, esto sería, si tuviéramos los recursos para hacerlo en un mundo ideal, sería ver el perfil de la microbiota gastrointestinal o más allá de eso, los metabolitos que producen esta microbiota gastrointestinal y definir si el niño tiene eubiosis y disbiosis. Pero esto sí lo podemos hacer en el consultorio, que es evaluar y prevenir que ese niño tenga problemas o consecuencias a largo plazo a través de promoción de la lactancia materna, evitar el uso de medicamentos o sobre todo antibióticos de forma excesiva y el indicarle una adecuada alimentación a la familia, ¿no? Eso lo podemos hacer y eso va a restablecer la microbiota del niño y eso va a disminuir el riesgo de que desarrolle toda esta tanto marcha alérgica como pues al final de cuentas problemas incluso neuropsiquiátricos. Y ya para terminar, bueno, la alergia alimentaria, si bien es una enfermedad multifactorial y en donde intervienen diferentes factores como el tipo de nacimiento, la dieta, la alimentación del recién nacido, pues tiene la microbiota gastrointestinal un papel clave en el desarrollo de las enfermedades alérgicas y nuestro papel como pediatras, más allá de la parte curativa, que bueno, definitivamente es importante, es la parte preventiva, pues a corto, a mediano y a largo plazo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor. Felicidades, muy buena plática. Yo le quería hacer una pregunta. Sé que hace pocos meses salieron una serie de artículos, o sea, llevamos varios años escuchando que el uso de probióticos puede ser muy benéfico para los niños, para diferentes cosas, posdiarrea y ha habido una serie de artículos recientes que han cuestionado esto y quería que platicara sobre eso. Sí, a ver, son artículos que salieron en el New England, ¿no? Entonces, es muy importante mencionar que pues la evidencia científica se monta a partir de ensayos clínicos y estos ensayos clínicos van a construir revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, estos dos ensayos, bueno, en particular un ensayo clínico utilizó una mezcla de probióticos y a partir de esta mezcla de probióticos la conclusión fue los probióticos no funcionan para diarrea. Y es muy importante mencionar que los probióticos, así como cualquier otro medicamento, tienen nombre y apellido. Entonces no es lo mismo hablar de probióticos de forma genérica que depende de la especie, ¿no? Es un ensayo clínico, ese ensayo clínico salió que no tenía resultados positivos esa mezcla de probióticos y después uno en particular que era el LGG. Sin embargo, precisamente, en este caso Saccharomyces boulardii y LGG tienen revisiones sistemáticas de varios ensayos clínicos. Entonces, eso sonó más como alguna guerra comercial en relación al no usar probióticos. Sin embargo, pues hay que recordar que las revisiones sistemáticas se montan a partir de diferentes ensayos clínicos. Entonces, pues habría que ver o hacer más ensayos clínicos, sobre todo ese que tenía una mezcla de bacterias, ahorita no recuerdo cuál era, pues bueno, sabemos que ese en particular no funciona, esa mezcla, pero hay otros ensayos clínicos que sí demuestran el uso de probióticos para diarrea y diarrea asociada a antibióticos, pero tampoco funcionan para todo, o sea, no es que funcionen para el cáncer y otras cosas, o sea, no son la panacea, tienen las indicaciones precisas y seguramente en relación a alergia pues van a salir otras utilidades de los probióticos, ¿no? Muchas gracias.